Primer que res, volia donar l'agraïment, òbviament, al vicerector de la Universitat d'Alacant per cedir-nos els espais, que com ja ha fet José Antonio, perquè sense la seva col·laboració segurament avui no podríem estar en un espai tan adequat com és aquest per a fer les jornades. I, òbviament, agraïment a tots vosaltres per estar així. 14 de juliol ja ho han comentat els nostres companys i tots molt interessats en la formació que volen compartir amb vosaltres avui. Perquè aquesta formació ja coneixeu, ja ho vam comentar l'any passat en les primeres jornades de l'itinerari de competències, no és una formació que s'ha fet només aquest any, és una formació que naix en la LOE, en el 2006, quan se fa la primera proposta de competències bàsiques en aquell moment, i a la Comunitat Valenciana comença a aplicar-se en el projecte Combas en 2009, que s'ha de reconèixer el treball que se va fer en aquest moment per banda de Jaume Tusset, el director de Cefire d'Alzira en el moment, introduint en 13 centres de la Comunitat Valenciana les competències bàsiques. Aquest projecte aplega 2013 i en una experiència suficient com per adaptar-lo a les necessitats del nostre sistema educatiu i a una realitat. No podem des dels centres fer un treball d'investigació profunda del currículum, però sí que hem de ser coneixedors de totes les possibilitats que té el currículum. I l'itinerari de competències ens ha permès a tots això. Què ens ha permès? Saber que el currículum és un eix vertebrador del coneixement del centre. És el nostre company i és un instrument que ens permet donar coherència al nostre treball. Ha sigut important aquest itinerari de formació perquè no només anava adreçat a vosaltres, al professorat dels centres educatius, sinó que pensaven que era necessari que tot el món, és a dir, professorat de forma individual, claustres, assessories de formació, tècnics de la Conselleria d'Educació i l'administració en general, tinguera un mateix vocabulari i un mateix llenguatge per a parlar del currículum, de les competències clau i de tota la derivació posterior, perquè, si sabeu, vàrem començar el treball parlant d'unitats didàctiques integrades, però hem avançat. Sabem que les unitats didàctiques integrades ens permeten treballar a fer una atenció a la diversitat, treballar en les competències integrades, no com un element aïllat del currículum, però donem un pas més i passem a les unitats didàctiques integrades per a la inclusió. Des del currículum, des de les unitats didàctiques, podem treballar les competències i la inclusió. I des d'aquesta perspectiva volíem avui oferir-vos una ferramenta nova, un disseny nou. És el disseny universal per a l'aprenentatge. Per això contem avui amb la doctora Carmen Alba Pastor, que, si em permet, vaig a llegir el seu currículum perquè és prou llarg i vull que conegueu la seva feina perquè ens ajudarà, ens orientarà a com podem plantejar les unitats didàctiques per a incloure a tot el món. Carmen Alba és doctora d'Educació i professora titular de Tecnologia Educativa de la Facultat d'Educació de la Universitat Complutense de Madrid, és membre del grup Complutense d'Investigació, Innovació, Disseny Universal i Tecnologia, INDUT, i de la Red Universitària d'Investigació i Innovació Educativa. Ha desenvolupat una línia d'investigació en la que conflueixen la tecnologia educativa i l'atenció a la diversitat, centrada en l'accessibilitat dels contextos educatius, el currículum i els recursos tecnològics per a tots els estudiants. Actualment està centrada en la investigació sobre la utilització del disseny universal per a l'aprenentatge en els contextos educatius i en la formació del professorat. Recentment ha finalitzat el projecte Aplicació del disseny universal per a l'aprenentatge i utilització en materials digitals accessibles, implicacions per a l'ensenyament de la lectoescriptura i formació del professorat, que ha sigut financiat en una convocatòria I+D del Ministeri de Ciències i Innovació. Crec que el lema d'aquestes jornades d'avui hauria de ser UDI més sí. És el pas que podem donar des del currículum per a la inclusió. Sense més, us deixo en Carmen Alba per a que ens conti el projecte de disseny universal per a l'aprenentatge. Gràcies. Bon dia, moltes gràcies. A partir de aquí ya tengo que hablar en español. O en castellano. Mi conocimiento de valenciano me permite comprenderlo y entenderlo, pero lamentablemente esto de ser multilingüe tiene sus limitaciones. Vosotros tenéis la oportunidad de nacer en ese contexto y que sea más fácil para vosotros. Pero para los que nacemos en un contexto monolingüe, pues ser multilingües nos lleva a estas limitaciones. Así es que felicitaros por esa capacidad que tenéis vosotros de poderos comunicar, porque cada lengua que manejamos o cada lengua que somos capaces de utilizar, lo que hace es aportarnos recursos para comunicarnos, para participar. Y yo os agradezco el que, pese a esta limitación, me hayáis permitido estar aquí compartiendo
lo que conozco, y desde esa perspectiva y con ese interés, pues voy a compartir lo que estamos trabajando porque creemos que puede seros de interés y de utilidad en vuestro trabajo, como lo está siendo para nosotros. Como han hecho en la presentación, como ha comentado José en la presentación, mi trabajo nace, originariamente yo empecé como maestra de educación especial bilingüe y luego fui evaluadora educativa en un contexto multilingüístico y multirracial y multicultural como era la ciudad de Nueva York. Y cuando aparecieron como esto fue hace muchos años, pues entre medias aparecieron las tecnologías y entraron en la educación. Y al trabajar con estos recursos, pues fuimos viendo que había nuevas posibilidades que nos ofrecían los recursos para hacer que todos los alumnos pudieran participar en la enseñanza. Y eso pues, me llevó a empezar a indagar nuevas opciones, nuevas posibilidades, y ahí descubrí el tema de la accesibilidad, del diseño universal y la voluntad de cómo conectar estos conceptos al ámbito educativo. Y es lo que voy a tratar de transmitiros. Entonces, la presentación, básicamente para algunos que lo estáis trabajando, pues os serán temas conocidos. Para quienes no lo, para quienes no lo conocéis, pues intentaré aportaros nuevas ideas por si esto mejora vuestra práctica. Y luego, además, pues presentar algunos resultados de esta investigación sobre la formación del profesorado y sus prácticas docentes en entornos sobre la inclusión, y materiales digitales que pueden ser también de utilidad para vuestras prácticas para lograr que el aprendizaje sea poder llegar a todos los alumnos o por lo menos tener mejor repertorio. Quizá me gustaría, como decía el título de la presentación, compartir con vosotros otra forma, una forma de mirar y de pensar la enseñanza. No es tanto un repertorio de técnicas como compartir con vosotros otra forma de mirar la enseñanza, que os lleve a que a partir de hoy haya algo más en vuestra mirada cuando miréis vuestras prácticas. Si miráis aquí en el lateral esta imagen, que son ejemplos de la Gestalt, cada uno, si no lo conocíais, de momento en la primera visión, unos podéis ver dos imágenes diferentes. Unos ven el jarrón y otros ven las caras. Eso como primera visión. Pero una vez que se ven las dos imágenes, ya siempre vais a ver las dos imágenes. Ya eso, aunque queráis, ante esa imagen ya no vais a ver, nunca más vais a ver una sola forma. Vais a ver que hay formas de ver. Dentro de la misma imagen se puede ver de dos maneras. Y lo mismo esta imagen de aquí debajo, que supongo que también habéis practicado alguna vez. Y para quien es nueva, unos veréis una mujer joven, otros veréis una mujer mayor. Pero una vez que veis las dos imágenes, ya siempre vais a ver dos imágenes. ¿Por qué? Porque ha cambiado vuestra mirada. Y yo, desde mi experiencia, lo que quiero compartir es esa mirada hacia la enseñanza, esa mirada hacia nuestras prácticas educativas que con frecuencia se han simplificado y se habla de la enseñanza pues, como un proceso simple, como pues algo así como que uno enseña y el otro aprende, ¿no? Como si fuera un proceso automático y nada más lejos de la realidad. Cuando en tu mirada entiendes que hay una complejidad, que hay personas con diferencias, que hay personas con diferentes vuelos, que hay incluso personas que no quieren volar, que quieren andar y otras que quieren nadar. Cuando entiendes que son procesos complejos y que estás trabajando en entornos de diversidad, pues para mí la mirada que tengo hacia la enseñanza, os he puesto aquí algo abigarrado. ¿Recordáis esto de dónde está Wall-E? Pues yo creo que nuestro trabajo hay que manejarlo en estos contextos de complejidad y diversidad, sin miedo, simplemente es que eso es así. Porque eso de vendernos la enseñanza como mirar a la clase, todos los niños en línea como si fueran uniformes, es falso. Y querer creer eso es atentar contra un principio básico que es el respeto a la diferencia y trabajar con la individualidad de cada alumno dentro de las clases. Es decir, nuestros entornos, aunque idealmente sea más simple o más sencillo, y muchas veces yo creo que por comodidad queremos creer que nuestros alumnos se parecen, que todos son normales,
y que cuando tú hablas todos te entienden y además van a aprender, porque es más fácil. Pero la realidad, y pongo también el contexto del ordenador, no sé si algunos habéis estado en un aula de informática con los alumnos, es imposible que todos tengan la misma pantalla. O les pones un control y no les permites que estén en distintas pantallas, o cada uno va evolucionando de manera diferente. Es decir, que nosotros trabajamos con este contexto y es mejor, supongo que quienes estáis aquí sois el público ideal y que estáis aquí porque compartís esta idea. Seguramente si no compartierais esta idea de la diversidad no estaríais aquí. Entonces, digamos que tenemos que trabajar desde aceptando la complejidad como una riqueza de nuestro trabajo y que eso también es un elemento para nosotros de reto y de motivación, saber responder a esa diversidad y esa complejidad. Y que yo creo que es lo que hace que todos estemos fascinados con nuestro trabajo y que sea tan motivador y tan enriquecedor. Cansado, no lo niego, pero es maravilloso. Bien, pues este concepto de la educación inclusiva no es una ocurrencia nuestra, y si nuestras políticas y nuestro trabajo está en la atención a la diversidad, en la atención en la educación para todos, tiene que ver con un movimiento, con un cambio conceptual en relación a la atención a la educación, a la sociedad, en la cual por eso la declaración de Jomtien, la declaración reciente de Incheon, donde el reto para todos los países a nivel mundial, o sea que esto no, y lo que hace que nosotros estemos trabajando es porque nos llega por todo este movimiento, es tratar de lograr una educación inclusiva, equitativa, de calidad y el aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Y ese es un reto que por mucho de la declaración anterior a esta ha habido que cambiarlo porque es siempre un reto. Pero bueno, las utopías están ahí para eso, para ayudarnos a movernos en una dirección de construcción de algo mejor. Es decir, que nosotros ahora nos movemos en un contexto donde seguramente todos los que hemos estudiado aquí pues partimos de ese contexto donde era bastante uniforme. Nos sentábamos en filas, estudiábamos el mismo libro y esto de la diversidad y la atención a la diversidad no era un reto ni un objetivo. Pero ahora digamos que lo que ha cambiado no es que hay una norma, sino que la norma es la diversidad, el aceptar la diferencia. Y no sé si hay aquí alguna clase o algún maestro o algún docente que en su aula no tenga varias lenguas, varios orígenes culturales, diferentes capacidades, diferentes religiones, Hay tantas diferencias que lo normal ahora en nuestros contextos es la diferencia, es la diversidad. Y esto nos lleva a que no podemos plantear una enseñanza única y uniforme, sino que tenemos que tratar de diseñar pensando en todos estos alumnos. ¿Qué ocurre? Que en la tradición normalmente se ha venido diseñando para esa norma que no existía, ese sujeto normal que no existía y a partir de ahí había que hacer muchas adaptaciones, porque el currículum se entendía que era algo cerrado o era algo que existía y para quienes no podían participar de él se hacen adaptaciones. Bien, esto está de la arquitectura. Hay un concepto, el concepto de diseño universal que os estoy compartiendo con vosotros, nace originalmente en la arquitectura, donde ya estamos familiarizados con él. Ha entrado de tal manera que seguramente no os habéis dado cuenta algunos, o los que sois más jóvenes, pero el diseño universal es un concepto que nace en la arquitectura y lo genera, lo pone en marcha y lo lanza un autor, Ron Mace. Se me resiste la tecnología. Ron Mace, que es un arquitecto de Estados Unidos, que en los años 80, el arquitecto sufría un tipo de parálisis, iba en silla de ruedas, con lo cual era muy sensible a todas las barreras arquitectónicas que se encontraba. Entonces, Ron Mace crea el concepto de que en lugar de tener que hacer adaptaciones a cada elemento que se construía, había que partir en el diseño de la diversidad. Es decir, que en la medida que tenías en mente a la hora de hacer el diseño esa diversidad, pues podías hacer una planificación que tuviera opciones que no generaran barreras, que luego hubiera que retirar. Como hemos visto en la imagen anterior, si os fijáis,
estas adaptaciones son todas como costosas, estéticamente, además a mí me parece que no son estéticamente vistosas, luego son costosas y a veces poco funcionales, mientras que si se hace un diseño pensando en la diversidad desde el principio, se pueden introducir elementos tan sencillos como que haya desmontes, ¿no? Desmontes en las aceras, que haya escaleras, ascensores y rampas, que haya escaleras automáticas y ascensores, o diseños tan estéticos como este, aunque yo lo veo muy peligroso. Vaya por delante, que si os fijáis en estas escaleras, la posibilidad de que te caigas por aquí, lo veo bastante, pero como vistoso es muy bonito, por eso lo he compartido con vosotros. ¿Esto qué significa? ¿Que solo lo utilizan las personas que van en silla de ruedas porque se hizo para ellos? ¿O hay alguien aquí que no lo utiliza? O al revés, ¿o hay alguien aquí que también lo utiliza, aunque no vaya con muletas o silla de ruedas? Yo creo que lo usamos todos, porque cuando se piensa en la diversidad, lo que se hace es aportar opciones para todas las personas. Y el día que tú vas con un carrito de niño o que vas con una maleta, pues usas el desmonte y no te das cuenta, pero el hecho de que esté ahí, pues lo utilizas, nos sirve a todos. Y lo mismo, el día que vas con prisa, a lo mejor bajas corriendo o rodando por esas escaleras. Pero si no, pues unos días vas en ascensor, o también puedes ir en las escaleras mecánicas. El caso es que hemos dado opciones a todos y nos ha mejorado las condiciones a todos. ¿Por qué? Porque había un problema. Fijaos, yo creo que el planteamiento es el siguiente. Hay un problema. Hay un grupo, que generalmente son personas que están, digamos, los autores que trabajan este concepto hablan de las personas que en la curva normal estarían en los límites. Y cuando se buscan soluciones para estos grupos que tienen problemas funcionando dentro de la normal, de lo que se ha establecido con normalidad, eso nos obliga a buscar soluciones, como a los alumnos en nuestras clases. ¿Qué nos hace buscar soluciones? Generalmente los problemas, aquello que no funciona. Pues el diseño universal lo que plantea es saber cuál es esa diversidad para evitar esas barreras y que todo el mundo pueda participar. Así, entonces, como... Esto se me revela, ¿eh? Bueno, soy de tecnología, con lo cual esto me pasa muy a menudo. Hay que partir de que no hay un usuario tipo, que debe haber alternativas, parte de la diversidad y no de adaptaciones posteriores, y que mejorar... el tener en cuenta a todos mejora las opciones para todos los usuarios. Seguramente, además de esto de la arquitectura, el diseño universal está en otros entornos que os serán muy familiares. Y os voy a recordar algunos. Los más jóvenes a lo mejor no habéis visto esto, pero antes las televisiones no tenían subtítulos. Solamente aparecían los subtítulos cuando había personas sordas, para materiales para personas sordas. Y de hecho en televisión empezó a haber algunas películas subtituladas y se llamaba películas para sordos. ¿Lo recordáis? Y ahora hay alguien que no... O sea, ¿entendéis que los subtítulos es para personas sordas? No, se ha convertido en algo que nace para una finalidad concreta y que nos ha mejorado a todos en nuestra vida, porque ahora podemos usar los subtítulos para muchas cosas. Yo estoy acostumbrada a estar en clase y pregunto, como os dais cuenta. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí que use los subtítulos? O que me pueda decir áreas o momentos en los que utilizáis los subtítulos. Para estudiar idiomas, para ver la televisión sin sonido porque no queréis molestar, porque cuando ves las pantallas del metro están subtituladas y otro... en los gimnasios. Es decir, nos ha mejorado a todos. No sé si conocéis en qué está basado. En los teléfonos, ¿quién no utiliza el predictor de palabras y le meten problemas cuando manda mensajes? Porque parece que tienen vida propia y completan ellos. Esto es una tecnología que yo recuerdo clarísimamente cuando yo empecé en el tema de educación especial y tecnología, se utilizaba para los alumnos con problemas motóricos. Entonces, para que ellos pudieran usar el ordenador,
utilizaban el predictor de palabras y se hacía una selección binaria donde ellos iban eligiendo letras y esas letras les proporcionaban palabras que estaban en su repertorio y ellos a través de un barrido elegían palabras y así iban completando las frases. Esta tecnología nace con esa finalidad y ahora la usamos todos. Y lo mismo, ¿quién usa de aquí a Siri? Siri. Búscame, Siri, dime. Eso es una tecnología que se utilizaba igualmente con problemas para las personas que no podían escribir y podían convertir la voz en texto, o en este caso, la voz en instrucciones. Y ahora lo usamos todos. Y por último, el conversor al revés, los dictados, que tú hablas y te escribe, y eso nos facilita, o los lectores de pantalla. Es decir, que son muchas tecnologías que nacen no porque quieren pensar en todo, sino que nacen para un grupo que tiene un problema y esa búsqueda de solución de un problema hace que se creen diseños que mejoran para todos. Bueno, pues ¿esto a qué nos lleva? La mosca está interesada. Nos llevan a conectar el diseño. Este concepto de eliminar barreras lo llevamos a la educación y buscamos cómo eliminar barreras para el aprendizaje. Es decir, qué barreras tienen algunos alumnos en esos contextos que llamaríamos normales, en ese currículum único, uniforme o rígido, y que hace que muchos alumnos no puedan participar del currículum. Y en muchos casos no estamos hablando de decir, bueno, es que son grandes discapacidades. No, no, es que en lo cotidiano nuestros alumnos tienen preferencias, tienen diferencias y a veces planificamos nuestro trabajo, diseñamos el currículum o diseñamos metodologías sin tener en cuenta esas diferencias y les sometemos a situaciones que les dificultan el aprendizaje. Pues ese concepto, ese modelo es el que vamos a tratar os voy a presentar con cierto detalle, el diseño universal para el aprendizaje, que trata de la diversidad de la enseñanza, que parte de que es necesario ser flexibles. No es que perdamos de vista los objetivos, sino que pensemos que se puede ser flexibles, que hay muchos caminos para llegar a Roma. Perdón, esta ha sido la mosca, es que tengo aquí una mosca muy interesada en el diseño universal. Que hay muchos caminos para llegar, o puede haber varias vías para llegar a los objetivos. Entonces, el reto es tener dominio de la situación como para poder ser flexibles. Que nuestro reto es que la educación sea accesible para todos, con un currículum flexible, y donde también voy a dedicar un pequeño apartado a las tecnologías, la aportación que tienen las tecnologías en poder flexibilizar, o sea, las tecnologías como un aliado a nuestra disposición para poder hacer este diseño universal para el aprendizaje. Bien, así pues, nos vamos a tratar de adentrar en cómo hacer accesibles los contextos y los procesos educativos. Bueno, pues el diseño universal surge, no se me ha ocurrido a mí, que quede claro. Yo lo estudio, lo aprendo y lo investigo, pero surge de un grupo de investigadores vinculados a un centro hospitalario en Boston y muchos de ellos investigadores y profesores de Harvard, que luego veréis conexiones con distintos autores, que empezaron trabajando haciendo adaptaciones para los alumnos que tenían discapacidades, distintos tipos de adaptaciones, y veían que semanalmente, mensualmente, eso era siempre una carrera sin fin. Siempre había que estar haciendo adaptaciones. Si hacían un material, había que volverlo a adaptar, porque era para cada niño. Entonces, eso les llevó a un punto en el que se plantearon que había algún error en esta forma de enfocar la intervención educativa. Voy a poner un pequeño vídeo, bueno, si quiere funcionar, que aunque se ve pequeñito, habla el autor y me siento mejor que le veáis a él que a mí. Si no se viera, yo os lo cuento. ¿Viene subtitulado? No, se ha ido. Bueno, pues este no os lo pongo porque ha desaparecido. Bueno, pues a lo que llegan como conclusión es que ellos tienen en su mano la posibilidad de, en lugar de tener que hacer adaptaciones para cada alumno, hacer
cambiar el enfoque, porque nosotros podemos cambiar el currículum, no podemos cambiar a nuestros alumnos. Nuestros alumnos son nuestros alumnos y son como son, y vienen a nuestras clases con sus posibilidades, con sus limitaciones, con sus preferencias, con sus ganas y con sus pocas ganas. Pero lo que nosotros podemos hacer es cambiar el currículum de tal manera que sea flexible y tengan cabida. Y eso fue lo que les llevó a investigar y a entender que el modelo del diseño universal que se estaba utilizando en arquitectura y en aquel momento estaba entrando con fuerza, porque si os fijáis son periodos muy similares cuando comienzan, pues intentan llevarlo a cabo en educación y empiezan a crear este modelo del diseño universal, sobre todo basándose, parte del equipo son neurólogos, con lo cual también se aprovecha o empiezan a utilizar las aportaciones del diagnóstico por imagen. Entonces empiezan a ver cómo funciona el cerebro, tanto a nivel de distintas actividades como de cómo funciona el cerebro un poquito. Empezamos a entender un poquito qué hay detrás del aprendizaje a nivel cerebral, no intuitivamente, porque muchos autores intuitivamente han ido dando forma al aprendizaje y a la enseñanza. Es que ahora podían ver cómo funcionaba el cerebro y eso les llevó a entender que cada alumno, cada persona, tenemos, de la misma manera que tenemos elementos externos por los cuales sabemos que somos diferentes, nuestro cerebro también es diferente, dentro de unos límites, pero funciona de una manera algo diferente y eso hace que se procese la información más deprisa o que no procesemos información, que nos lleguen sonidos o no nos lleguen sonidos, que nos motiven unos temas o nos motiven otros. Entonces, desde este modelo del diseño universal introducen este elemento. Entonces, ellos plantean que desde los resultados de las investigaciones sobre cerebro y el papel del cerebro en el aprendizaje y desde las investigaciones sobre el uso de las tecnologías aplicadas a la educación y a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues hay que tratar de crear modelos en los que se minimizan o eliminan las barreras para el aprendizaje, para poder dar respuesta a los alumnos de manera diferente, sin necesidad de que tengamos que hacer una planificación para cada alumno, sino como en el diseño universal, que planifiquemos de manera que se pueda trabajar con distintos niveles o distintos recursos o distintos materiales o distintos tiempos o distintos apoyos, pero sin necesidad de que a cada alumno haya que hacer una planificación. Es decir, si estamos trabajando el Quijote, pues habrá alumnos a quienes les podemos exigir que se lean el Quijote desde el principio hasta el final. Pero habrá otros alumnos que lo que queremos también es que aprendan sobre el Quijote y lo compartan con su clase y hagan actividades en las que se involucren todos con el Quijote. Pues a lo mejor algunos lo que tienen que ver es un vídeo o una versión adaptada del Quijote o una versión auditiva del Quijote. Entonces, es un poco ver que trabajamos con alumnos diferentes para poder, con estilos de aprendizaje diferentes, habilidades diferentes, pero que tenemos que saber hacer que funcionen de manera conjunta. Así, se me revela. Bien. Entonces, el modelo del diseño universal para el aprendizaje partiría de que en el cerebro tenemos 3 grandes grupos de redes neuronales que funcionan o intervienen en el aprendizaje. Hay un grupo de redes que están en la parte posterior, que serían las redes neuronales que intervienen en todos los procesos de reconocimiento y representación de la información. Digamos que es la parte perceptiva del aprendizaje. Y aquí tiene mucho que ver, quien interviene principalmente es el docente. El docente en cómo presenta la información, qué formas tiene de dar acceso a la información a los alumnos y son las redes que tienen que ver con la representación del aprendizaje. En la parte anterior estarían las redes estratégicas. Son grupos de redes que están más o menos localizadas o identificadas. No es una red ni es una neurona, sino son zonas donde el aprendizaje
tiene lugar o intervienen en los procesos de aprendizaje. Las redes ejecutivas o las redes que tienen que ver con la interacción con la información y con la expresión de lo que se ha aprendido. Es el proceso más activo, son las redes que intervienen en el proceso más activo del aprendizaje. Digamos que esas son las que están generando y construyendo el aprendizaje. Y hay un tercer grupo de redes que afectan de manera, digamos, ahora sería interdisciplinar o de manera transversal, que afectan también a las redes de reconocimiento y a las redes ejecutivas, que son las redes que tienen que ver con lo afectivo, con lo emocional del aprendizaje. Esas son el grupo de las redes afectivas que tienen que ver con la implicación en el aprendizaje. Pues os lo voy a explicar cada una de ellas y qué efectos o sobre qué elementos intervienen y de qué manera nosotros con nuestra práctica podemos estar promoviendo o activando esos grupos de redes neuronales que necesitamos que trabajen todas. Porque ya sabéis que el cerebro, lo mismo que los coches y el cuerpo humano en general, es modular, pero necesitamos que actúe todo junto. O sea, que no vale con que intervenga una red u otra, sino que es como decir, no, es que mi coche el volante le va bien, ya, pero si el acelerador no va bien o no va la llave de encendido, no va a funcionar. Necesitamos que el cigüeñal, el embrague, todo funcione. Y es lo que este modelo lo que trata es dar esa visión global del aprendizaje para que en lugar de actuar sobre un aspecto solo del aprendizaje, seamos capaces de mantener esa visión global de cómo en el aprendizaje intervienen todos estos elementos. Por lo tanto, los fundamentos del DUA los encontramos principalmente en los resultados de la neurociencia. En las teorías del aprendizaje vais a ver que todos los autores de los constructivistas, o sea, vamos a encontrar sobre todo influencia de Brunner, recién fallecido, Vygotsky, Piaget, algunas pinceladas de Bandura, subyacen a cada uno de estos. O sea, y además, lo bueno de a mí, lo que nos aporta y que creemos, y a lo largo de la conferencia os lo volveré a decir porque es una de las cosas que me fascina, es que no necesita... y Gardner es que son compañeros de clase, Rose y Gardner, entonces se nota mucho la influencia. Es que no tienes que ser de Vygotsky o de Gardner, sino que entender que cada uno de ellos nos aportan distintos elementos para comprender mejor el aprendizaje y nuestro trabajo como enseñantes. Y no necesitas ser como del Barça o del Madrid, sino que tú puedes ser, al utilizar un modelo global, puedes entender cómo cada uno de estos autores te aportan elementos para comprender mejor la enseñanza y el aprendizaje de tus alumnos. Mirad, estas son alguna imagen de las que nos dan algunas pistas de cómo ocurre el aprendizaje en el cerebro. En este es la misma persona en 4 actividades diferentes. La parte iluminada es donde se está consumiendo azúcar, donde se está consumiendo energía, donde se está produciendo la actividad y el grado de actividad. Entonces, cuando leemos, el cerebro tiene un poquito de actividad en la parte aquí posterior. Cuando escuchamos, hay un poquito más de actividad, requiere más actividad. Cuando nos piden que respondamos o que contemos algo que ya... cuando responde a una pregunta que sabes, interviene otra zona, interviene más las redes ejecutivas, y cuando se activa todo el cerebro es cuando veis la cantidad de energía que consume cuando le pedimos a un alumno que explique cosas o que haga una tutoría a alguien, o sea, que le explique a alguien algo. Claro, el cerebro, la implicación que requiere y la actividad cerebral que requiere, que se tiene que movilizar muchos aspectos del cerebro. No basta como contestar. ¿Veis que cuando teníamos que contestar se consume muy poco porque es recordar y contestar? Pero cuando tienes que elaborar la frase, tienes que elaborar el pensamiento, tienes que buscar las palabras, tienes que buscar la información, existe una mayor actividad cerebral. También nos dicen, las imágenes nos ayudan a entender que nuestro cerebro se activa de manera diferente cuando estamos tristes o cuando estamos
le demanda mucha actividad la tristeza, con lo cual no podemos focalizar en otras actividades, a diferencia de cuando estás feliz, que eso te crea una situación que te permite estar en otras actividades. O este resultado que también me pareció muy interesante, y estos son los promedios de los cerebros de 20 alumnos tomados haciendo el mismo test después de llevar sentados un tiempo en clase o después de 20 minutos andando. Es decir, la disposición, la actividad cerebral ante el mismo test que tenían capacidad de utilizar después de haber estado caminando, estarían en una zona de confort, fue mucho mayor. No sé si cuando hagan pruebas externas tenemos que poner a todos los alumnos a caminar antes de que hagan el test. Pero bueno, esto como maestros o como docentes lo entendemos. Hay un momento que nuestros alumnos ya no pueden seguir sentados, pero muchas veces caemos en el tedio y no les cambiamos la actividad. Y a lo mejor simplemente cambiando de aula les sacaría de esa situación de pasividad cerebral. Bien, pues vamos a ir viendo cada una de estas redes, pero esto justifica un poco, esto es para que situemos que detrás de esto lo que nos está permitiendo es fundamentar algunos aspectos que vemos en la práctica y que esto nos ayudaría a explicar. Bien, pues entonces vamos a ver cada una de estos grupos de redes y cómo esto afecta. Vamos a empezar, lo típico es que empezáramos por la presentación de información, luego por la acción y la expresión y luego por la implicación y la motivación. Lo vamos a hacer al revés, porque siempre decíamos, ¿verdad?, los objetivos cognitivos, los procedimentales y luego los afectivos. Pero todos sabemos que si lo afectivo está bien, si los alumnos quieren hacer algo, mueve montañas. O sea, son capaces de mover la montaña que sea necesaria. Por lo tanto, vamos a empezar a pensar en cómo las redes neuronales que intervienen en el aprendizaje desde la parte afectiva. Bueno, sería el por qué se aprende, luego el qué se aprende y cómo se aprende. Bien, ¿cuáles serían estas redes afectivas? Las redes afectivas que estarían más bien situadas por lo que nos van diciendo los neurólogos, los neurocientíficos, están en la parte central del cerebro, pero realmente tienen que ver con afectan a todo. Y pensad nosotros, cualquiera de nosotros, cuando tienes un dolor de muelas, no puedes pensar, estás en mala situación para aprender. O cuando tienes una mala relación con una persona, es que trabajar te cuesta mucho. Esto mismo le pasa a nuestros alumnos. No lo podrán manifestar, ellos tendrán que estar ahí. Pero tenemos que ser conscientes que tenemos que conseguir implicarles en el aprendizaje, que se involucren en el aprendizaje, ya que y tener en cuenta, y para ello tenemos algunas herramientas muy sencillas a mano, como es tratar de tener en cuenta sus preferencias o darles opciones para que se puedan involucrar en el aprendizaje. Y esos pequeños cambios pueden hacer que quieran hacer una tarea o que no, que se sientan vinculados a una tarea o que no. Y además esto varía. Por ejemplo, hay alumnos que si les dices sal delante de la clase a hablar, son felices porque se sienten los protagonistas del programa. Y a otro alumno que puede ser brillante o que puede hacer bien su tarea, si le dices sal delante del grupo, se va a hundir, o sea, porque tiene todavía un pánico escénico o tiene miedo a hablar delante de la gente. ¿Qué significa esto? Pues que a ese alumno habrá que trabajar ese aspecto. Eso no significa que como no se le da bien ya no lo vamos a trabajar. Pero si solamente hay que hacer eso, ese alumno está abocado a fracasar. Mientras que si les damos opciones, pues hay ciertas tareas que les pueden ir ayudando a involucrarse en las tareas. Y puede lograr que ellos se sientan responsables de las acciones que están haciendo y responsables de lo que se sientan confiados en los procesos de aprendizaje, que se sientan protagonistas de alguna manera y que sientan que eso tiene que ver con ellos. No es algo que simplemente les ha dicho el profesor, sino que se involucran por algo. Luego vamos a ver cómo... Y tiene que ver no solo con el motivar, porque como docentes generalmente la motivación la
la relacionamos con algo externo. Hay que motivar a los alumnos y a lo mejor como mucho les decimos ¿conocéis esto o lo relacionamos con alguna vez que han hecho algo? Pero estos procesos, y en la línea de lo que habéis comentado en la presentación, la motivación para el aprendizaje tiene que ser también prepararles para el esfuerzo que supone aprender, pero que tiene no necesariamente una recompensa externa, sino la satisfacción del aprender. Y aprender generalmente supone esfuerzo, pero como estamos metidos en esta cultura de lo lúdico, de Telecinco y tal, ¿no? O sea, que todo el mundo es bonito. No, el aprendizaje es magnífico, es fascinante y hay que transmitirles que ese esfuerzo compensa intrínsecamente y que ellos desarrollen mecanismos para poder mantener ese esfuerzo y que a nivel de motivación, la motivación pueda ser un elemento que ellos gestionen también como parte de su posición en el aprendizaje. Y el papel de la reflexión, que está minusvalorada en nuestro ámbito y es algo que deberíamos trabajar desde el principio, reflexionar no solo como docentes, sino que los alumnos reflexionen sobre lo que están haciendo, cómo van avanzando, sobre sus metas, etc. Sobre las redes de reconocimiento, el qué del aprendizaje, pues nuestra función, estas redes intervienen en lo que le llega al cerebro, porque sabéis que lo que no le llega al cerebro no lo puede aprender de ninguna manera. Y si lo que llega no es algo reconocible, tampoco se puede aprender. Yo hace un momento comentaba en unas conferencias que he tenido que dar recientemente, pues cuando estuve en Bulgaria. Entonces yo estaba sometida a mucha información en búlgaro, pero claro, no la podía procesar. No sirve de nada. Entonces, tenemos que ver cómo podemos activar las redes para que puedan reconocer y comprender e incorporar esa información. Y el tercer grupo de redes, al que volveré, es el cómo del aprendizaje, que tiene que ver, como os decía, con el procesamiento de la información. Y aquí nuestro papel es fundamental y vosotros en las unidades didácticas integradas que estáis haciendo es lo que estáis trabajando de manera fabulosa. Y es lograr que los alumnos tengan oportunidades de interactuar con la información de maneras variadas, que puede ser leer, puede ser bailar, puede ser escuchar, puede hacer un mural, puede hacer fotografías, pero hacer cosas que supongan interactuar con la información de manera que puedan construir el aprendizaje en una primera fase. Es decir, interactuar con una imagen para interpretarla, interactuar con distintos materiales para ver las diferencias entre distintas texturas y poder luego demostrarnos de manera también diferente, posiblemente, demostrarnos qué es lo que han aprendido. Porque si solamente se puede demostrar el aprendizaje escribiendo o marcando en un test, seguramente no estamos evaluando, no estamos dando la oportunidad de que se demuestre qué es lo que se ha aprendido. Porque el aprendizaje, primero, puede ser de distinta tipología, con lo cual no se demuestra escribiendo, y segundo, porque a veces el aprendizaje se puede demostrar de muchas maneras. Y tiene que ver con todas las funciones ejecutivas, la utilización de diferentes recursos para expresar este aprendizaje y con la gestión de la información a nivel cerebral en lo que serían las funciones ejecutivas, los aprendizajes, digamos, profundos, lo que serían las funciones de pensamiento superior, que son las que realmente construyen el aprendizaje significativo. Bien, pues pasemos a... Este modelo, dentro del diseño universal para el aprendizaje, se maneja en estos tres grupos de colores, el verde para lo afectivo, el rosa para el reconocimiento y el azul para las estratégicas, para que más o menos... Y dan lugar, cada una de estas redes, dan lugar a tres principios del diseño universal. Estas son, aquí ya es
¿cuáles serían los principios del diseño universal para el aprendizaje de cara a la enseñanza, al diseño de actividades, a nuestro trabajo cotidiano? De cada red, de cada grupo de redes se surge un principio, que os lo he ido más o menos mencionando. En las redes afectivas lo que nos motivan, o sea, lo que nos tienen que ayudar es a que cuando miremos a nuestra clase tenemos que pensar en proporcionar múltiples formas de implicación. Ese es un principio. Si tenemos diversidad de alumnos, habrá muchas actividades que puedan ser de una manera, pero que en nuestro repertorio didáctico tenemos que entender que tenemos que ser capaces de proporcionar diferentes formas o múltiples formas de implicación en el aprendizaje, para que cada alumno se pueda implicar de una manera o de otra, pero se implique. Lo que tenemos que conseguir es que se enganchen al aprendizaje como a una videoconsola y que se les pase el tiempo volando y estén trabajando y dedicando tiempo y aprendiendo. El segundo principio que se derivaría de lo que conocemos sobre las redes de reconocimiento es que tenemos que proporcionar múltiples formas de presentación o de representación de la información. Porque hay alumnos que tienen preferencia por lo textual, hay otros alumnos que tienen por lo auditivo, hay otros que aprenden mejor con lo audiovisual, o sea, combinando el sonido con lo escrito, hay otros que son muy gráficos. Bien, entonces, importante, proporcionar diferentes formas a la hora de presentar la información, subtítulos, imágenes, texto, sonido. Y el tercer principio fundamental es proporcionar diferentes formas o múltiples formas para interactuar con la información, para la acción y para la expresión del aprendizaje. No os voy a poner el vídeo, que no me funciona. Bien, a cada uno de estos principios, este modelo lo que hace es estructurar a partir de la práctica. Esto es un modelo en construcción y de vez en cuando sacan la versión de cada 3, 4, 5 años. Y este modelo, todos los veranos hay unos seminarios donde se trabajan con los docentes. Y esto está sometido a revisión con los propios docentes y se enriquece con lo que son las prácticas y la experiencia de los docentes y qué es lo que les funciona a los docentes para promover, es que muevo mucho las manos, para promover estas acciones. Bien, entonces, para que entendáis, si luego queréis profundizar en este tema y entráis en la página web, para que entendáis el modelo, a cada uno de estos principios se organizan las posibles formas de intervención o los elementos que se considera que intervienen en la activación de esas redes neuronales, pero aplicado a la práctica y con el currículum. Hay 3 grupos de lo que se llaman pautas, que ahora vais a ver el modelo. Entonces, a cada principio le corresponden 3 grupos de pautas que generalmente van de lo más simple a procesos más complejos dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, empezando con proporcionar múltiples formas de implicación. Dentro de este grupo, como veíamos habría 3 pautas. Proporcionar opciones para captar el interés de los alumnos, proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia y proporcionar opciones para la autorregulación. Esto no significa que haya que ponerlo todo en marcha o que no. Es un modelo que nos ayuda a pensar en distintos componentes de la práctica educativa. Y a nosotros, desde luego, desde nuestra experiencia, nos ilumina y nos ayuda a entender momentos de nuestra práctica que tienen que ver con eso y cómo poderlo trabajar con los alumnos. Entonces, vamos a irlo viendo poco a poco. Bueno, pues veis, cada uno tiene sus 3. Ahora vamos a ver una a una. Proporcionar múltiples formas de implicación tiene que ver entonces con lograr que se impliquen, pero no solamente dándoles la oportunidad de que hagan cosas de manera diferente, sino también que aprendan a mantener el esfuerzo y a autorregularse, a reflexionar. ¿Cómo haríamos cada uno de ellos? Pues proporcionar opciones para captar el interés tiene que ver con darles distintas opciones, a veces sencillas. En vez de tener que hacer todos
algo de la misma manera, pues podemos permitir que varíen el orden en que quieren hacer un trabajo, que varíen la forma del trabajo, que en vez de ser un escrito sea un mural, o que en vez de ser todos en una hoja blanca, unos puedan usar hojas grandes, otros hojas pequeñas, otros con pegamento, otros con goma, ¿cómo se llama? Goma G. El caso es que haya opciones y que siendo el mismo objetivo, el mismo trabajo, puedan elegir ellos la que más les pueda interesar. Esto lo podemos hacer pues con materiales diferentes, pero también lo podemos hacer utilizando tecnologías. Ahora mismo las tecnologías, en los centros que tengáis tecnología o los alumnos que lo tienen, son también un aliado muy importante a la hora de darles opciones, que hagan cosas en PowerPoint, que hagan reportajes gráficos, que hagan fotografías. Pero si no tienen fotografías, pueden llevar revistas a clase y pueden recortar y hacer con las fotografías de las revistas o de los catálogos de los... Son muy útiles los catálogos de todos los supermercados y todos... Hay casi de todo para poder componer murales. Bien, el caso es darles opciones que permitan captar su interés, que sea escrito, que sea por voz, que sea utilizando libros leídos, libros en papel. Pero luego también hay cuestiones como que ellos tengan claro qué es lo que tienen que hacer y que sean actividades relevantes. ¿Cuántas veces nuestros alumnos no saben lo que están haciendo ni para qué interés tienen? Ya no digo de aplicación directa, sino ¿por qué estoy aprendiendo esto? O ¿por qué estamos haciendo estas actividades tan poco reales? Cuando hay tantas actividades, como vosotros habéis puesto en vuestras unidades didácticas, que es que son fascinantes y les motivan porque son muy reales. No sé si alguno recordaréis, a mí esto me recuerda un punto de... Cuando nos preguntaban la lección, o sea, cuando hacíamos problemas de matemáticas, a mí un problema que me dejaba siempre atascada era aquellos problemas... A mí no se me daban mal las matemáticas, parto de ahí, pero con esos problemas yo tenía un problema enorme. Y es cuando decían, un señor sale de Santander y otro de Badajoz, ¿en qué punto se encuentran? Y yo decía, vamos a ver, ¿estos señores se conocen? Porque a mí me faltan datos. Y además, ¿van a ir por la misma carretera? Porque claro, y si cogen distinta carretera, ¿dónde se van a encontrar? Y tercera pregunta, que recuerdo en el momento que se lo hacía el profesor. Pero, ¿y si paran a comer? Bueno, pues ¿por qué no decían? Y entonces el profesor decirme, tú todo eso no tengas en cuenta. Tú como si fuera una línea recta, se conocieran y tú calculas. ¿Por qué no poner problemas reales? ¿Cuánto tiempo tardarías en ir a no sé dónde si está a tal distancia? O fulanito y menganito, o si queremos ir de viaje. ¿Por qué no darle un poco de realismo a la realidad? Entonces, claro, con esto es una llamada a eso, que tenemos en nuestras manos muchos recursos, muchas formas de hacer que el aprendizaje esté vinculado con la realidad o con cosas que son motivadoras para ellos, preguntarles temas o preguntarles qué preferencias, ¿no? De esa manera podemos captar su interés. Y con las tecnologías, bueno, pues también nos permite vincularlo de esta manera. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. En este momento nuestros alumnos sabéis que tenemos un problema, en general es bastante común. La persistencia y la motivación es lo del TDAH como una epidemia. Tiene mucho que ver simplemente con estrategias para focalizar la atención, con la motivación, etc. Por lo tanto, sería importante que seamos capaces de ofrecer diferentes opciones y enseñarles a persistir, o sea, que tengan claros los objetivos, que tengan claro su evolución, que sepan trabajar en equipo, que puedan trabajar en equipo, de manera que esto les motive a mantenerse en las actividades. Vale. No nos deja. Vale. Para el trabajo colaborativo, como una de las herramientas que tenemos es todo lo relacionado con el trabajo por proyectos, con la distribución de tareas, con la planificación de tiempos, con la estructuración de los tiempos. Y en este caso, las herramientas tecnológicas están a nuestro favor, porque hay cantidad de herramientas que permiten el trabajo colaborativo
muros, con horarios compartidos, con agendas compartidas. Y esto que se hace por ordenador se puede hacer también en la clase. Lo importante es que tengamos estrategias que les permitan a ellos gestionar y organizar y trabajar en grupo. Y que además, incluso que puedan enseñarlas. Por ejemplo, hay un colegio, el Colegio San Gualabonso, nosotros lo utilizábamos mucho, de Niebla, Huelva, porque tiene muchas de las cosas que hacen están en Internet. Entonces, para los alumnos es una recompensa, es una motivación saber que eso se va a ver, o sea, saber que luego lo ven sus padres, que luego tiene un público. Entonces, también motivarles hacia que sus trabajos tienen un significado, son relevantes, tienen realismo. Y el feedback orientado al proceso. ¿Cuántas veces los alumnos no saben por qué tienen un 4, por qué tienen un 3? ¿Dónde están los errores? Si aprender del error es muy bueno y darles a los alumnos, digamos, las pistas de lo que tienen que hacer, qué es lo que vamos a entender por algo bien hecho, darles modelos o darles plantillas que les ayude a comprender qué es lo que tienen que hacer. Y luego, una vez que lo han hecho, poderles explicar qué es lo que han hecho bien, qué es lo que se tiene que mejorar, porque si no, no estarán aprendiendo, simplemente saben que han sacado un 4, pero esa laguna en el aprendizaje se queda ahí y construye más lagunas para el aprendizaje. Otro de los elementos fundamentales es que para trabajar la motivación profunda es que proporcionar opciones para la autorregulación, que tiene que ver pues, con la reflexión, que tiene que ver con saber organizar el trabajo. Por ejemplo, desde pequeños no les enseñamos a que revisen su trabajo con pequeñas checklists, ¿no? Con pequeñas listas de, a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Lo has hecho de esa manera? ¿Qué pasos hay que seguir? Y tener alguna vía de que, poniendo apoyos a los que lo puedan necesitar más o menos, pero que vayan viendo su evolución y cómo pueden regularlo. Y ya os digo, hay cantidad de lo que son simplemente las tablas donde van poniendo lo que tienen que hacer, cómo van avanzando, reflexionar sobre ello y sobre sus metas. Y en también creo que hay que dar valor a eso, a procesos de reflexión, todo aquello que les enseñe a concentrarse, a relajarse, a ser capaces de mantener tiempos. Y ahora está muy de moda todo lo que es el mindfulness y actividades de yoga, relajación, que lleve a compensar un poco la hiperestimulación que tenemos por otras vías. Pasando a la otra red, que sería las redes que tienen que ver con la presentación de la información o las redes de reconocimiento, hay tres principios fundamentales. El primero de ellos, se me ha desmandado del todo, ¿eh? Vamos a ver. La información la podemos presentar ahora mismo de muchísimas maneras. Utilizar solo el libro de texto o proyectar el libro en la PDI ya es un avance porque se puede ver más grande, se puede compartir lo que se está trabajando. Pero además se puede presentar, hay alumnos que lo hacen en braille, hay información que se puede presentar en vídeos, documentales, infografías, mapas conceptuales. Lo importante es que la información llegue, como os decía, todo lo que no le llegue al alumno, porque tiene un problema para percibir algún tipo de información, eso no lo va a aprender y se le va a hacer una laguna mientras no lo resolvamos. Por ejemplo, una madre nos contaba que ella había tenido que leerle todos los libros a sus hijos porque son disléxicos. Entonces, en este caso no la única, pero la vía principal de recoger esa información, ellos leyendo no podían aprender, o sea, no podían avanzar en los libros de bachillerato. Entonces, los padres leían cada uno de los libros para que los niños tuvieran una doble vía. Podían intentar leerlo, pero sobre todo seguirlo por el sonido, que no es la única solución, pero esa fue una solución efectiva, porque necesitaban garantizar que la información le llegaba al cerebro, porque si no llega, no van a aprenderlo. Y nuestros alumnos tienen preferencias en la percepción, como vosotros tenéis preferencias en la percepción. ¿Cuántos de vosotros no aprendéis mejor inglés por escrito que por auditivo?
muchísimos, porque como no sabemos, no podemos oír muchos sonidos del inglés, nos resulta muy difícil. Por eso muchas veces necesitamos oírlo y verlo, porque con la combinación de lo que vemos con lo que oímos, entonces entendemos algunos de los sonidos. Bien, avanzamos. Diferentes, por lo tanto, hay que proporcionar diferentes opciones para la percepción. Visual, ordenador, signos, subtítulos. Tenemos 5 sentidos. Hay que tratar de utilizarlos para garantizar que se llega a la información y se puede procesar. Y dentro de este grupo, una vez que recibimos la información, somos capaces de percibirla, habría que proporcionar formas para que se comprendan los signos y los símbolos. Y aquí es muy gracioso. Fijaos en esta parte de aquí. Nosotros damos por sentado muchas veces que los alumnos saben las cosas o que las entienden. Y a veces hay pequeños elementos que si no los expresamos no es posible decodificarlo porque son muy abstractos, son simbólicos. Entonces, en ese caso, por eso tenemos que cuidar mucho el explicar las cosas, porque nuestros alumnos no vienen con la comprensión, con todo este conocimiento de serie. Entonces, tenemos que intentar que les quede claro dónde se pone el igual, dónde se pone el menos. Vamos a ver 2 ejemplos. Mirad, ¿sabéis qué es esto? Ah, que no se ve. Bueno, pues esto que veis aquí abajo, arriba tiene un 79, un 7, no se ve, perdonad. Bueno, es una división. Es como dividen en otros países. Si esto no nos lo explican, no podemos entenderlo. Perdonad los de atrás, mirad, allí dividen de otra manera. Ponen aquí el número 557 y el divisor, está aquí, el 7. El cociente está aquí arriba, 7 por 7, y entonces escriben aquí debajo 49. Y ponen el resto y bajan el siguiente número, 7 por 9, 63. Y aquí les queda el resto. Si esto no te lo explican, es imposible para nosotros. A ellos les pasa lo mismo. Cuando ellos ven nuestras divisiones no entienden por qué dividimos de esa manera. Bueno, esto es un ejemplo claro, pero esto tiene que ver con el lenguaje matemático, con el inglés, tiene que ver con el lenguaje musical. Es decir, para muchos alumnos necesitan que esto se lo expliquemos. Vamos a ver un pequeñín ejemplo. El lenguaje musical. No sé cuántos de los que estáis aquí, cuando veis una partitura, oís música. Yo no. Yo veo muchos puntitos. Y no sé por dónde va. Ahora bien, he visto una cosa que me ha fascinado y os la voy a enseñar. Y que creo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Clarificar los símbolos. Se me revela. Esto sería la partitura, ¿no? La que yo no entiendo. Pero mirad lo que han hecho y cómo ayuda a entender cómo suena esa partitura. Y aquí se nota el silencio, cómo van entrando las distintas notas, las que persisten, que yo eso no lo veía en la partitura, y de nuevo el silencio. Y ahora se mueve. A ver, espera, a lo mejor. Quizás sí. No, es que estás en la otra pantalla. Tienes 2 pantallas y... ¿En cuál estamos? Sí, claro. Ya voy a terminar. Perdona, Bueno. normalmente es esta. Si no, seguimos. Seguimos. Bueno, pues nada, os recomiendo, no lo puedo poner, soy de tecnología y me pasan estas cosas. Yo soy profesora de tecnología en la universidad también. Bueno, lo que quería decir es que hay
el sonido también se puede representar. Entonces, si utilizamos distintas formas para representar la información, nos puede ayudar a entender lenguajes muy simbólicos o signos o ideografías o todo tipo de gráficos. Los gráficos, la interpretación de los gráficos. Bueno, y para finalizar, esto es lo de la motivación. Ahora tenéis la motivación de que se termine, que podemos ir a comer. Bueno, pues para el tercer núcleo de redes serían las redes que tienen que ver con las múltiples formas de acción y expresión, dentro de las cuales habría tres principios. Proporcionar múltiples medios físicos de acción, es decir, que se pueda aprender haciendo cosas diferentes o utilizando recursos diferentes, o lo que decimos, yendo de lo general a lo específico, de lo específico a lo general, etc. Distintas formas de acción, habrá cosas que se pueden cantar, hay cosas que se pueden escribir, hay cosas que se pueden representar. Utilizar distintas ayudas técnicas. O el segundo principio sería proporcionar opciones para la expresión y la fluidez de la comunicación. Es poner en manos de los alumnos recursos y materiales para poder expresar de maneras diferentes, y para eso tenemos como aliados los medios de comunicación y las tecnologías. Y finalmente, dentro de este grupo de redes neuronales sería proporcionar opciones para ejecutar o activar o mejorar lo que son las funciones ejecutivas. Vemos un poquito con detalle. Cuando nos referimos a proporcionar múltiples formas físicas de acción, es lo que estamos hablando. Puede ser desde utilizar ayudas técnicas como puedan ser teclados braille, desde usar el ordenador, o usar grabadoras, o poder ver la información en una película. Por cierto, si no habéis visto la película Rojo como el cielo, os la recomiendo encarecidamente, está gratis en YouTube. El caso es que para muchos es garantizar que se pueda interaccionar con la información y con el aprendizaje, y se pueda construir un poco con distintas formas de navegar en la información. Para ello, pues eso, desde libros digitales, etc. El segundo grupo, y este quizá es el más poderoso, es entender que nuestros alumnos están en otra generación, están en otra sociedad. No podemos obviar que tienen capacidad para utilizar los teléfonos móviles para hacer reportajes, para hacer entrevistas, que son capaces de, en cuanto les damos oportunidad, hacer un vídeo, hacer una presentación en PowerPoint, que pueden trabajar en equipo utilizando el ordenador, que pueden hacer tantas cosas, y los medios de comunicación están tan a su disposición que no hacerlo yo creo que es una falta de responsabilidad por nosotros. Muchas veces en los centros no lo tenemos, pero en la mayoría de las casas o en la sala de ordenadores sí que tienen recursos. Entonces, darles la oportunidad de que expresen las cosas y sean competentes en todos estos lenguajes y con estos distintos recursos de medios de comunicación. Que puedan hacer composiciones dramáticas, dibujos, esculturas, que puedan hablar, escribir, es decir, que sean ricos y multilingües, no solamente hablando en idiomas, sino en distintos lenguajes visual, escrito, etc. Y yo he visto grandes ejemplos y buenísimos ejemplos. Vuestros conozco las unidades didácticas, no conozco la puesta en práctica, pero, por ejemplo, el Colegio San Gualabonso, vamos a ver si me funciona ya vamos a terminar casi, entonces me voy a arriesgar. Por ejemplo, en Murcia, no sé si conocéis, que tiene un centro de educación especial de adultos con personas con síndrome de Down. Tienen un programa de televisión, llevan 2 años y hacen un programa mensual. Y lo hacen los alumnos del centro. Entonces se han acostumbrado a comunicarse y a hacer programas de televisión. Y en el Colegio San Gualabonso, pues los niños de primero de primaria, para hacer la lectoescritura, hacen cuentos que luego los pasan a vídeos, los ilustran, y son vídeos que están en YouTube. Y los tienen tanto en español como en inglés.
Claro, la motivación de leer en clase o hacer un vídeo para poner en YouTube es que hay que oír el inglés de los niños de primero de primaria de sus cuentos que escriben. Claro, es distinto, es otro lenguaje y además la motivación, lo que decíamos, que están vinculados. Pero también es el momento de utilizar mapas conceptuales porque hay alumnos que son muy visuales y utilizan lo gráfico frente a otros que utilizan el texto o la palabra. Luego están la posibilidad de utilizar pictogramas o herramientas para construir cómics o herramientas para construir textos digitales. Es tal la riqueza que ¿por qué aburrirnos en clase? Yo cuando voy a algunas clases, como soy tutora de alumnos en prácticas, yo a veces llego a clase, después de un rato digo, pero qué aburrimiento. Si es que yo no sé cómo los alumnos están aquí, si yo me quiero ir también de esta clase. Cuando tenemos tantas herramientas en nuestra mano que harían el trabajo y el aprendizaje mucho más fascinante, ¿no? Bueno, pues los medios de comunicación y las TIC son un aliado fantástico. Bueno, y finalmente, lo siento, está un poquito pesado. Y ya para terminar, porque nos vamos del tiempo, proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Mirad, en el aprendizaje no tenemos que tener miedo a poder poner apoyos que luego el andamiaje que decía Brunner o la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿no? Muchas veces al principio se necesitan apoyos, hay alumnos que necesitan apoyos y con esos apoyos luego pueden ir construyendo el aprendizaje y esos apoyos pueden ir desapareciendo. Pero hay otros alumnos que sin esos apoyos no pueden llegar a profundizar en el aprendizaje. Entonces, tenemos que ser capaces de manejar la posibilidad de utilizar apoyos para que se pueda llegar a actuar en el nivel profundo de las funciones ejecutivas. Mira, un ejemplo muy claro lo veíamos en el CEAPAD. Hay programas para que en la formación de personas con discapacidad intelectual, la formación laboral, tienen una serie de programas que para que ellos no tengan que estar concentrados en qué tengo que hacer después, si están concentrados en lo que tienen que hacer después, ya no pueden hacer lo que tienen que hacer en ese momento. Entonces, lo que hacen es derivar, digamos, ese peso de la memoria a unas funciones en unos tablets, llevan unas tablets con las tareas que tienen que hacer, de tal manera que tienen que hacer una tarea, la hacen. Y no tienen que estar preocupados por qué voy a hacer después, porque su memoria no se lo permitiría y no podrían hacer la tarea. Delegan en que tienen un guión que les dice qué es lo que tienen que hacer después. Entonces ellos ponen su marca, ya he hecho esto, ahora paso a la siguiente tarea. Esto, si lo llevamos a cualquier contexto de aprendizaje, ocurre lo mismo, que a veces esos apoyos que ponemos en permitir la calculadora a los alumnos que tienen problemas de cálculo, si lo que queremos que resuelvan son los problemas, pero se atascan en el cálculo, dejémosles que descansen, que usen la calculadora para que sean capaces de meterse en el problema y resolver el problema. Quien dice eso no significa que no tengan que aprenderlo, pero es que si no estarían siempre atascados ahí y nunca podrían pasar. Y quien dice eso lo decimos con la ortografía o con muchas otras tareas. Es decir, Vygotsky, Brunner, Gardner, lo que nos ayudan es a comprender la riqueza del proceso y cómo el andamiaje, la zona de desarrollo próximo o las múltiples inteligencias nos están ayudando a que tenemos que atender de manera diferente y dar oportunidades diferentes a los alumnos. Tanto en medios tradicionales, ayudándoles a tener guiones, listas, planificaciones. Tengo que preparar la mochila, qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después. O utilizar mapas conceptuales que permita una lectura más sencilla de la información, etc. Y las tecnologías en esto también ayudan mucho. Ha sacado ahora una aplicación en este sentido exactamente. No os puedo decir que mi memoria en este momento está colapsada por otra. Se llama Yo también puedo y que lo que intentan son aplicaciones o estas aplicaciones que ayudan a saber qué tareas hay que ir haciendo o a tener el horario a mano o recordatorios de lo que hay que ir haciendo para que la atención se pueda concentrar en la tarea que hay que realizar. Bueno, básicamente este es el modelo. Yo creo que una cosa que sí quiero compartir con vosotros es que en nuestro trabajo
hemos estado un año en un centro observando a los docentes y nos ha llamado la atención algo que es importante y que quiero compartir, que es solo una observación. Nosotros convertimos las lecturas en libros digitales y este resultado nos llamó mucho la atención. Y es que había como una cultura, aunque los profesores no se conocían solamente de los seminarios que compartíamos, en las observaciones a lo largo de todo un año, de 11 maestros en distintos centros, distintas personas, coincidían un poco en este patrón, en que hay muy pocas actividades que realmente sirvan para construir el aprendizaje de manera profunda y atendiendo a la diversidad. Esto que acabamos de decir, lo que os he hablado de cómo promover o activar las redes ejecutivas, o todo lo que son las redes para la acción y la expresión, se utiliza muy poco. Se hacen actividades como, digamos, de primer nivel, que serían de respuesta, pero no de elaboración de la información y, desde luego, no se utilizaban múltiples formas, no se les daba a los alumnos la oportunidad de expresarse de formas diferentes o de interactuar con la información con algo diferente. Y yo creo que esa es una de las claves más importantes de nuestra profesión. Pero bueno, este es un modelo que os puede ayudar, espero que os ayude a poder organizar y mirar de otra manera vuestro trabajo a partir de ahora. Ya sabéis, desde la complejidad, desde la diversidad y desde el pensamiento flexible. Muchas gracias.